¿Qué hacemos? ¿Esperamos un poquito? Bueno, muy buenos días a todos. Son las 9 ya, vamos a dar comienzo a nuestra charla de impuestos. Hoy tenemos un temario súper interesante, como siempre, muy amplio, pero llegamos con todo. Buenos días, Osvaldo, de nuevo. Hola, buenos días, ¿Ah? Mónica. Un gusto, Bueno, ¿cómo estás? muy bien, un placer que tengamos estas capacitaciones. Eh, si quieren, esperamos 2 minutitos más, ahí se están terminando ya de conectar. Como les Bárbaro, comentaba, sí, tenemos un temario muy interesante hoy. sí, sí. Bueno, todos estos temas que se incorporaron este año de planificación fiscal, me parece que son, sí, son muy interesantes, sí. Eh, Hoy vamos a hablar de sociedades, formas de organizar una explotación agropecuaria, reorganización, transformación, así que es un tema que se las trae, ¿no? Sí, y muy común en la actividad agropecuaria. Muy común. Bueno, Osvaldo, si quiere damos comienzo, así podemos llegar con todos los temas. Hoy vamos a ver entonces los beneficios del nuevo proyecto agroindustrial, un breve repaso de la Carta de Porte Electrónica que empezamos a usar en este mes de noviembre, y planificación fiscal, sociedades y reorganización en el agro. Cuando guste. Bueno, muchas gracias, Mónica. Buenos días a todos. Bueno, para mí es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Agradezco a Mutualdán esta invitación, esta nueva invitación. Y bueno, esperemos que la charla sea productiva. Vamos a arrancar ya mismo, dado que contamos solo con una horita para desarrollar. Así que a ver si funciona el PowerPoint. Ahí vamos. Bueno, beneficios del nuevo proyecto agroindustrial, un repaso muy breve sobre Carta de Porte, pues ya lo vimos en la anterior charla y tenemos que desarrollar también el tema de planificación fiscal, que es sociedades y reorganización en el agro. Tenemos que hablar un poco de este nuevo proyecto agroindustrial que se ha dado a conocer en estas últimas semanas, que si bien todavía no es ley, esto es muy probable que se termine aprobando porque digamos, viene de un largo trabajo y estudio conjunto y las partes están, digamos, de acuerdo en fomentar, digamos, la actividad agroindustrial y surgió este proyecto que ya se ha dado a conocer ya le digo, hace algunos días. Entonces, nosotros vamos a resumir cuáles son algunos de los aspectos relevantes. Ustedes saben que algunas cuestiones que se retoman en este nuevo proyecto agroindustrial ya se habían comentado hace algunos años atrás, fundamentalmente vinculados con ganadería, vinculados con el tema de una promoción o de algún beneficio para, digamos, fomentando un mayor incremento de peso en los animales, que los productores y los invernadores no se vieran obligados a liquidar, digamos, animales livianos, y eso ya se venía planteando y comentando desde hace bastante tiempo. Bueno, vamos a resumir este nuevo proyecto agroindustrial. En principio la norma regiría hasta el 31 de diciembre del 2025, pero se podría prorrogar 5 años más. Los beneficios serían retroactivos al 1 de enero del 2021. Acá, por supuesto, hay que esperar. En primer lugar, que la norma se apruebe y en segundo lugar, la reglamentación. Se crearía o se va a crear un registro para aquellos sujetos beneficiados se inscriban, o sea, un registro para la inscripción de los sujetos beneficiados, y la norma reitera una cuestión que es la superación de determinados indicadores para gozar de determinados beneficios. Entonces, existiría una línea base, un promedio de los 3 últimos ejercicios fiscales, y los indicadores a superar serían el volumen de ventas en pesos,
el volumen físico de la producción, las exportaciones, la cantidad de personal ocupado y las inversiones realizadas. Una primera cuestión tiene que ver con la amortización acelerada. En realidad, regímenes de amortización acelerada ya hemos conocido y hemos tenido en otros regímenes de promoción, como el tema del biodiesel, el bioetanol, etc. Bueno, acá la opción que van a tener los contribuyentes es seguir amortizando como siempre o amortizar aceleradamente. ¿En qué periodo? Si son bienes muebles nuevos amortizables, siempre excluidos los automóviles, van a poder amortizarse en 3 cuotas anuales iguales y consecutivas. Y si son inversiones en construcciones, excluidas vivienda, la amortización será la que surja de considerar la vida útil reduciendo. Entonces, el contribuyente tendrá que ver, tendrá que decidir si este sistema es mejor que el tradicional, porque es una opción. Recuerden que a partir de la ley 27430, las amortizaciones para bienes que se incorporen desde ejercicios iniciados desde el 1 de enero del 2018 se actualizan, lo cual, digamos, es justo. Antes teníamos un grave problema porque un productor podía comprar una maquinaria y en el año 2017 y estar amortizando, no sé, 1 millón de pesos cada año, porque no había actualización, y ahí existía un deflecamiento, por decirlo así. Cada año amortizaba menos, porque solo podía tomarse el valor histórico, estaba prohibida toda actualización impositiva. Para los bienes que se incorporen a partir del 1 de enero del 2018, ejercicios iniciados 1 de enero del 2018, las amortizaciones se actualizan por el índice de precios al consumidor. Y bueno, habrá que comparar el sistema tradicional con este régimen de amortización acelerada para ver qué es lo que más conviene. Claro que hay condiciones. Esta incorporación de maquinarias o de construcciones deberá implicar una ampliación de la capacidad productiva, que eso lo establecerá la reglamentación. Después hay un toquecito a un tema que se instauró también con la reforma de la ley 27430, es esta cuestión de la devolución de créditos fiscales en el caso de inversiones en bienes de capital, compra, fabricación, importación. Esto se hizo obviamente por los saldos técnicos que se iban acumulando de muy difícil recupero, pero el régimen es un régimen complicado que está a continuación del artículo 24 de la ley de IVA, y acá lo que hace la normativa es para los que están beneficiados o van a estar beneficiados por este nuevo régimen, se mejoran algunas condiciones. Por ejemplo, el plazo, que no se puede pedir la devolución de esos créditos fiscales vinculados con compra, importación o fabricación de bienes de capital, 6 meses, se reduce a 3 meses o 3 periodos fiscales para los sujetos beneficiados. Y otra ventaja que sí es importante es que en el campo, bueno, hay muchísimos que están con la alícuota reducida, que es un karma del mundo y del universo, ¿no? Porque genera saldos a favor, van a poder computar los débitos fiscales considerando la alícuota del 21%. Estos efectos de la comparación de este tema de contra qué compensar los créditos fiscales que se van a solicitar contra débitos fiscales, pero en este caso considerando la alícuota general del 21%, por más que el productor esté graduado al 10,5%. Y luego tenemos 3 programas de promoción. Uno es el incremento en el uso de la semilla fiscalizada, otro es el de estímulo a la producción sustentable, el tercero es incremento de la productividad de la ganadería vacuna. Y acá de nuevo tenemos una línea base, y los beneficios van a estar condicionados a incrementar, ir por encima de esa línea base. Por ejemplo, en semilla fiscalizada, las compras efectuadas en los 2 años previos a la incorporación del beneficiario. Tenemos el estímulo a la producción sustentable, que tiene que ver el empleo con el empleo de fertilizantes e insumos, y finalmente el incremento en la capacidad de ganadería vacuna o bovina. De nuevo hay una línea base, que son los 3 últimos ejercicios fiscales. Hay que incrementar esa línea base, y tiene que ver con aumentos en los porcentajes de destetes, digo bien, aumentos en los porcentajes de destetes
terneros y o terneras, y aumento de peso promedio de los animales enviados a faena. ¿Cuál es la ventaja de estar en estos regímenes y de cumplir las condiciones? Que se les va a otorgar un certificado de crédito fiscal intransferible. Y ese certificado, bueno, se va a calcular el importe, se va a calcular de alguna manera, es aplicando la tasa de impuesto a las ganancias. Bueno, hoy tenemos tasa progresiva para sociedades de capital, vieron que hasta 5 millones de pesos la tasa es del 25%, entre 5 millones y 50 de ganancia neta es el 30%, o sea, igual que antes, igual que hasta ahora, y superando los 50 millones de pesos de ganancia neta, la tasa se eleva por el excedente al 35%. Pero bueno, estas tasas se van a aplicar ¿sobre qué? Sobre el 50% de los gastos y erogaciones deducibles, no cualquiera, sino los fertilizantes, lo que tiene que ver con los gastos y erogaciones de fertilizantes, de insumos biológicos, de semillas, están relacionadas con estos programas. Esta será la forma de cálculo del monto del certificado fiscal. En materia de ganadería son los gastos de genética y sanidad ganadera. Bueno, se delega en la reglamentación cuáles son estos gastos de genética y sanidad, factibles de convertirse, o sea, recuerden, un certificado de crédito fiscal. ¿Y este certificado para qué va a servir? Va a servir durante 24 meses básicamente para cancelar el impuesto a las ganancias y o sus anticipos, pero no va a dar lugar a saldos a favor. Y hay que ver el cupo fiscal, porque el cupo fiscal va a determinar un poco el alcance del beneficio. Y por último, y un tema importante seguramente, es esta historia de los invernadores, porque se establece que van a poder evaluar de acuerdo al método de los criadores. Recuerden que los invernadores en impuesto a las ganancias están castigados, si se quiere, porque tienen que evaluar a precio de plaza menos gasto de venta, esto es ganancias por la mera tenencia, y entonces muchas veces tienen que salir a vender los animales para pagar el impuesto a las ganancias, y los animales no llegan al peso requerido. Entonces acá se intenta favorecerlos, diciendo que van a poder evaluar con el sistema de los criadores, que como sabemos es un sistema más conveniente porque implica la subvaluación de la existencia final, es lo que se conoce como CERA, costo estimativo por revaluación anual. Esto es para criadores, alguien, nace el animal, es un animal de propia producción, ¿sí? Entonces es un establecimiento de criador. En cambio un invernador es el que adquiere animales para luego engordar y venderlos. Y entonces para los invernadores se les va a dar la posibilidad de tomar el método de los criadores, y esto implica una subvaluación porque el criador no evalúa a precio de plaza menos gasto de venta, sino que toma el 60% del precio promedio de la categoría más vendida del último trimestre, o sea, hay una primera subvaluación, y después está el tema de calcular en función a tablas de categorías de la ley 23.079. Entonces hay una suerte de doble beneficio. Por un lado, adoptar el método de los criadores, que ya implica una subvaluación, y por otro lado, se permite calcular las valuaciones de las vaquillonas y los novillos pesados, si ustedes quieren, como con los índices de correlación de las vaquillonas y los novillos livianos, ¿sí? Entonces esto también va a implicar una subvaluación. Y como decíamos recién, el beneficio es doble. Primero, el stock va a ser menor, por tomar un promedio, esto también de tomar el promedio de las ventas en los últimos 3 meses, cuando existe una inflación importante, y sobre ese promedio calcular el 60%, ¿sí? Ese es el valor base, ya ahí hay una subvaluación por efecto de la inflación por un lado, y por descartar el 40% que queda afuera. Y la segunda ventaja es tomar los índices de relación de los animales más livianos, o sea, novillos y vaquillonas de 1 a 2 años. Esto se va a aplicar para ejercicios que se inicien a partir de la entrada en vigencia de la ley, con lo cual no va a ser una aplicación inmediata, pero hay que estar atentos a esta normativa. Y después lo último que se establece es que transcurridos 3 ejercicios se va a poder seguir utilizando el beneficio, pero tiene que acreditar el productor
unos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Y que el peso promedio, porque eso es lo que se está buscando, ¿no? Que el peso promedio obviamente sea superior, el peso promedio de los animales destinados a la comercialización sea superior a 400 kilos vivos, salvo el tema de vacas con destino comercial. Bueno, el peso de esos animales debería ser superior a 400 kilos vivos, y o que los animales presenten un rendimiento en playa de faena de 200 kilogramos res con hueso en gancho. Y después se permite también una ampliación en función a algún incremento que deberá establecer la autoridad de aplicación. Bueno, y yendo así un poco velozmente, la verdad que ya en la anterior reunión hablamos sobre carta de porte. Lo único que vamos a decir es que este régimen obviamente arrancó el 1 de noviembre. Según la FIP son todas ventajas, esto de la carta de porte electrónica, que era el último que faltaba para redondear el circuito electrónico. Ya veníamos, ¿no?, con liquidación primaria, liquidación secundaria, ya veníamos con toda una cantidad de controles, y lo único que faltaba por cerrar, el único documento todavía no electrónico era la carta de porte, y esto cambió a partir del 1 de noviembre, y estos son todos los beneficios que según la FIP tiene, algunos son ciertos, ¿no es cierto? Generan en un solo paso la carga y emisión del comprobante, todos los datos se completan sistémicamente, se incorpora un rubro contingencias para informar los inconvenientes en la llegada al camión, o lo que puede ocurrir, ¿no es cierto? Problemas de traslado, problemas climáticos, lo que fuese. El comprobante es un comprobante inviolable, siempre tiene que acompañar a los granos durante todo el traslado, ¿sí? El comprobante va a tener una validez máxima de 5 días si es transporte automotor, cuenta con código barras y código QR. Bueno, son cosas que las tuvimos que ir viendo y ya aplicando. Se incorporan validaciones sobre domicilio de origen y planta, todas las partes intervenientes tienen derecho a la visualización del documento, y entonces acá hemos hablado un poquito y ya se ha escrito y se ha dicho mucho sobre los antecedentes, que era la carta de porte común, y hasta cuándo rigió, hasta el 31 de octubre, a partir del 1 de noviembre es obligatoria la carta de porte electrónica. ¿Quiénes son los sujetos autorizados a solicitarla? Que son los productores y los operadores con planta autorizada y aquellos que designe eventualmente la FIP. Hay un procedimiento de obtención de la carta de porte electrónica a través de un servicio web que está en la página del organismo. Se crea también una carta de porte automotor flete corto para el transporte entre el campo y el acopio, pero ahí el que va a solicitar la carta de porte electrónica va a ser el acopiador. ¿Hay algún problema con la limitación de emisión si alguien recién empieza, o las sanciones en función a no cumplir determinadas cuestiones sistémicas, o inclusive presentación? Cuidado, si no están presentadas las últimas declaraciones, 12 declaraciones de impuesto al valor agregado, seguridad social, y la última declaración jurada en el concepto de impuesto a las ganancias. Y después, bueno, hay un montón de cuestiones de aplicación práctica que la verdad los que operan normalmente con esto las han tenido que ir digiriendo. Hay reuniones que se han efectuado con los organismos con la FIP y, por ejemplo, la Federación de Consejos Profesionales, distintos otros consejos, cámaras, cámaras empresarias. Así que esto arrancó. El problema de conectividad que tanto se planteó para la FIP está de alguna manera atenuado, solucionado por lo que se llama carta de porte borrador, ¿no es cierto?, que se puede emitir en borrador y en un plazo de 72 horas antes de la carga, como para tenerla ya preparada. Así que esto es simplemente un comentario genérico, porque tenemos que ir a tipos societarios y formas de encarar la actividad agropecuaria. Entonces, cuando me pidieron, ya esto estuvimos viendo algunos temitas de planificación fiscal a lo largo del año, el tema de evaluación en empresas agropecuarias, esto de cría invernada, lo hemos visto, distintas alternativas. También hemos visto algo de, en su momento, contratos agropecuarios, hemos visto la importancia de la venta de inmuebles rurales, venta y reemplazo, y de acá vamos a hablar un poquito de formas de organizar. Es un tema muy, pero muy amplio. Yo lo que hice fue tratar de resumir algunas cuestiones. Entonces, si alguien quiere arrancar con una actividad
agropecuaria en este caso, ¿cuáles serían las alternativas? Y un poco depende del volumen, un poco depende del sector, depende de muchas cuestiones, pero si alguien es muy, pero muy pequeñito, podría decir yo arranco como monotributista. Es difícil, ¿no? Porque en la actividad agropecuaria los montos son significativos, inclusive saben que hay algún antecedente vinculado a ganadería, si hay que considerar, si puede estar en monotributo alguien que vende, no sé, 2 animales, ¿no? Es una explotación casi de subsistencia, porque si se toma el parámetro de precio unitario máximo de venta, bueno, resulta que con una vaca sola que se vende estaría afuera, pero este tema también se discutió y los contribuyentes plantearon que debería ser por kilo vivo y no por animal, tema de controversia. Pero yendo, la unipersonal, puede ser, el monotributo es alguien para muy, muy pequeñito, cuando excedió los límites, obviamente se pasó, y hay empresas unipersonales. Las empresas unipersonales son aquellas que tributan por el régimen general, entonces la persona, dueña, Juan Pérez, de productor agropecuario, va en el impuesto a las ganancias, va a declarar la renta como una renta de la tercera categoría y va a aplicar la escala progresiva del artículo 94 de la ley en cuanto al pago del gravamen. Pero también existían muchas sociedades de hecho o sociedades civiles, porque la actividad agropecuaria se consideraba o reputaba civil. Sociedades civiles eran las que estaban constituidas de acuerdo al viejo Código Civil, pero las sociedades de hecho y las sociedades civiles no existen más. ¿Por qué? Porque a partir del nuevo Código Civil y Comercial ahora son todas sociedades simples o informales, están reguladas, si se quiere, en un punto especial de la nueva Ley General de Sociedades. Lo habitual es que se utilice algún tipo societario, a medida que se va creciendo, fundamentalmente algún tipo societario que está contemplado en la vieja Ley 19.550, hoy Ley General de Sociedades. Tenemos sociedad de responsabilidad limitada, tenemos sociedades anónimas, podemos tener otros como SAS, SAU, que es Sociedad Anónima Unipersonal. Eventualmente existirían y siguen existiendo las sociedades colectivas, pero bueno, en caso de negocios puntuales, esto ya lo hemos visto en alguna oportunidad, en vez de constituir una sociedad, y podemos trabajar con figuras asociativas, como los contratos asociativos agropecuarios, a parcerías agrícolas, ganaderas, y si el negocio es más importante y necesitamos atraer inversores, fideicomisos agropecuarios, pero en general esto es para encarar negocios por un lapso, por un tiempo determinado. Esto un poco ya lo dijimos. ¿Qué pasó con el nuevo Código Civil y Comercial? Hoy tenemos las sociedades de la sección cuarta del capítulo 1, las sociedades llamadas informales o simples, que son las que antes eran sociedades de hecho y hoy no hicieron nada, se convirtieron automáticamente en sociedades informales o simples. Lo mismo con las sociedades civiles. Acá es mejor que antes, mucho mejor que antes, este tema de las sociedades de la sección cuarta del capítulo 1, porque la responsabilidad de los socios no es solidaria y limitada, sino mancomunada y por partes iguales. También se permite, que antes el fisco atacaba las sociedades informales entre cónyuges, antes no se permitía las sociedades de hecho entre cónyuges, y también una gran cosa es que si alguien se muere o se va de la sociedad, siempre se aplica la continuidad, la subsanación, que está en el artículo 25 de la ley y que permite que continúe. Siempre hay una continuidad. Entonces antes teníamos el problema con la salida o fallecimiento de algunos de los socios, porque en una sociedad de hecho eso implicaba la disolución. Esto es un poco lo que ya venimos diciendo. No existen más las sociedades civiles, y hoy también se transformaron en sociedades informales que están reguladas en la sección cuarta de la Ley General de Sociedades. En materia de impuesto a las ganancias, tenemos dos tipos de sujetos: los que tributan en cabeza propia y los que determinan un resultado, y el resultado se asigna entre los socios, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los que tributan en cabeza propia? Los que están expresamente indicados, artículo 73, inciso A de la ley, que son las sociedades anónimas, las sociedades de responsabilidad limitada, las SAS, que son las sociedades por acciones simplificadas, la SAU, la sociedad anónima unipersonal, y cierto tipo de fideicomisos, ¿sí? Y entonces,
combino esto de las sociedades anónimas unipersonales que creó el nuevo Código Civil y Comercial, y en realidad fue utilizado tal vez por emprendimientos más grandes, porque pide muchos requisitos. Y el principal requisito que molesta es esto de que tiene fiscalización estatal permanente. Uno dice, qué suerte, Juan Pérez, ahora voy a ser Juan Pérez o SAU, Juan Pérez Sociedad Anónima Unipersonal. Pero cuidado, porque tiene fiscalización estatal permanente, o sea que tiene que tener un síndico titular y uno suplente, tiene un capital mínimo de 100.000 pesos, el encuadre es igual que el de la sociedad anónima, o sea, va a tributar como si fuese una sociedad anónima, la tasa que le corresponde, antes era el 30, ahora será esta escala, será el 25, el 30 o el 35, según la ganancia neta obtenida. Y las AS, que tuvieron un incremento importante en la época del gobierno anterior, acá al revés, están vilipendiadas o castigadas, porque se constituye muy rápidamente, un capital mínimo de 2 salarios mínimos vitales y móviles, se puede digitalizar todo, la cuenta bancaria en momento, y es como que las actuales autoridades dicen, no, acá esto se presta para algún tipo de maniobra, le han puesto la mira en la lupa, con alguna suspensión inclusive de las nuevas, pero bueno, en materia impositiva tributan como si fuese una sociedad anónima. Se llaman sociedades por acciones simplificadas, dicen los que saben que es una suerte de mix entre una SA y una SRL, también pueden ser de un único socio. El problema que tienen las sociedades anónimas, las SRL, las SAS, es que, bueno, de acuerdo a las nuevas normas de la ley 27430, la distribución de dividendos pasó a estar grabada a la tasa del 7%, o sea, si hay utilidades susceptibles de ser distribuidas, resulta que hay una imposición a los dividendos. Y no solamente a los dividendos reales, sino a los dividendos fictos o presuntos, que bueno, ha establecido la ley 27430, con lo cual, de cualquier manera que se lleve el dinero un accionista o un socio de estas sociedades, le va a impactar este tema de los dividendos que serán reales o fictos, salvo que se trate de honorarios de directores, que es la vieja truco, ¿no? Pero esto está establecido en la ley, que los honorarios de directores evidentemente son una deducción para la sociedad y es una ganancia grabada para el director, y esto estamos en un mundo admitido, y aparte sí se pueden retirar fondos en función a honorarios de directores, que pueden ser honorarios puros, inherentes al cargo, o pueden ser honorarios por funciones técnico-administrativas. Podemos tener entonces otro tipo de sociedades colectivas, sociedades, raro, sociedades en comandita simple, sociedades de capital industria. Acá uno diría, si tengo una ventaja, tengo desventaja con la sociedad colectiva porque hay una responsabilidad subsidiaria, ilimitada y solidaria. El tema de la responsabilidad ilimitada asusta mucho, y que es un tipo societario que se utilizaba en épocas prehistóricas. Hoy es raro, puede haber alguna. Pero desde el punto de vista impositivo, bueno, no tributan en cabeza propia, el resultado se asigna a cada uno de los socios, no aplica la figura de, no hay acá gravabilidad por distribución de utilidades, no aplica tampoco la figura de disposición de fondos o bienes en favor de terceros, que es otra cuestión que afecta a las sociedades anónimas, a las SRL, este problema del artículo 76 de la ley, disposición de fondos o bienes a favor de terceros, no aplica en las sociedades colectivas, tampoco en las sociedades simples o informales. En una sociedad simple o informal se determina un resultado, el resultado se asigna a los socios lo van a incorporar en su declaración jurada como ganancia de la tercera categoría, y se acabó la historia. Y ya para ir cerrando esta primera parte y meternos en regularización y reorganización, ¿qué ocurre con algunos aspectos a tener en cuenta cuando vamos a iniciar la actividad en una sociedad anónima o en una SRL? Habría que tener en cuenta el tema de la fecha de cierre de ejercicio, no es irrelevante por varios motivos. En impuesto a las ganancias, si existe una estacionalidad en la actividad, por ejemplo en la actividad ganadera, alguien puede decir es mejor cerrar en invierno, hay menor peso en los animales, todavía no tenemos la aparición y las pariciones, y hay mayor mortandad. Pero bueno, tiene que ver mucho con en qué momento se efectúan las ventas, ¿no? Qué sé yo, si alguien tiene una heladería y por ahí no le conviene mucho un cierre de marzo porque le toma todas las ventas fuertes de todo el verano. Pero eso es para pensarlo para aquellos que tienen actividades de tipo estacional, cuál es el mes que más le conviene elegir a efectos de cerrar el ejercicio, porque esto tiene alguna influencia en alguna suerte de diferimiento vinculado también con la inflación que hemos sabido conseguir. ¿Sí? La cuestión es
Otros temas también impuestos a las ganancias. Honorarios de directores, como decíamos antes, es un tema de planificación fiscal, pues es una deducción para la sociedad bajo los límites admitidos, ¿no? A los topes admitidos, y es una ganancia grabada para el director, pero la ganancia grabada para el director se difiere al ejercicio en el cual los honorarios son asignados en forma individual, con lo cual acá tiene que ver la fecha de cierre de ejercicio, y tiene que ver mucho la fecha de cierre de ejercicio con la prescripción, o sea, no es lo mismo cerrar en julio que en agosto, porque el vencimiento de la declaración jurada en un caso va a ser en diciembre y en otro en enero, y vieron que la prescripción se empieza a considerar a partir del 1 de enero del año siguiente al vencimiento respectivo. Y también hay problemas para los periodos vacacionales, no sé si hoy tanto, pero bueno, mucha gente no está en la época de Año Nuevo, de Navidad, etcétera. Yo digo, para tomar inventarios o para hacer las tareas inherentes al balance. Es malo los cierres de diciembre, que son los más comunes, ¿no? Hay muchísimos cierres de diciembre, para los profesionales independientes, por la carga de actividad, porque un cierre de diciembre implica presentar la declaración jurada de ganancias en mayo, ¿sí? A los 5 meses de cerrado el ejercicio, y ahí nomás tenemos el vencimiento de la declaración jurada de las personas humanas, en junio, en principio, con lo cual hay una gran carga de trabajo en los meses de abril, mayo, junio, es terrible. Y después se puede cambiar la fecha de cierre de ejercicio, pero hay que cumplir una serie de requisitos, con lo cual mejor empezar bien de entrada en el contrato social o en el estatuto, y si se cambia la fecha de cierre de ejercicio habrá que ver a partir de qué momento el fisco nos autoriza esta historia. Una cuestión que sí también es de planificación fiscal es qué hacemos si tenemos una sociedad y vamos a desarrollar otra actividad u otras actividades. Estas otras actividades las desarrollamos con la misma sociedad que ya tenemos. Tenemos la sociedad del Mangrullo, sociedad anónima, que es una sociedad agropecuaria, pero ahora también quiere vender insumos agrícolas. Y entonces armamos otra sociedad, usamos la que ya tenemos, hay que ver si en el estatuto social está prevista esta actividad, pero supongo que sí. Y entonces la ventaja para crear nuevas sociedades es poner huevos en distinta canasta, o sea, diversificar los riesgos, porque por ahí me va muy mal en alguna, o puedo tener problemas, no sé, hasta de concursales, y en otras voy bien. Después alguien, si está en la famosa opción de pago anual en el IVA, que es un diferimiento gratuito, pues productor agropecuario, supongamos en Mangrullo, resulta que si además de realizar la actividad agropecuaria va a vender insumos agrícolas, ya pierde la opción de pago anual, porque tiene que ser una actividad exclusivamente de producción agropecuaria. Entonces por ahí le conviene seguir con la sociedad productora, ¿sí? El Mangrullo, y crear otra que se llame insumos y servicios sociedad anónima, ¿sí? Bueno, los sujetos exentos en el IVA, si alguien tiene una actividad totalmente exenta, por ejemplo, es arrendador puro, no tiene que presentar declaraciones juradas, no tiene problemas en el IVA, no le van a retener ni percibir, entonces por ahí le conviene mantener esa condición. Si además de ser arrendador puro realiza alguna otra actividad grabada en el IVA, bueno, ya va a ser un sujeto inscripto en el IVA, con actividades exentas, pero inscripto en el IVA. Y el monotributista siempre se aferra desesperadamente al paraíso fiscal monotributense. Si alguien está en el mundo profesional, es un contador, abogado, ingeniero, agrónomo, lo que fuese, resulta que va a tratar de mantenerse en el monotributo, y si alguien le ofrece realizar otra actividad, tratará de hacerla a través de otro número de quit. Pero también hay algunas ventajas para unificar todo en una sociedad. O sea, si tengo 6 sociedades, tengo 6 balances, 6 declaraciones juradas, 6 de todo. Así que habría un menor costo societario y administrativo en la unificación en una sociedad. En impuesto a las ganancias, acá hay una ventaja de aprovechar las asimetrías, porque por ahí en una de las empresas le va muy bien y en otra le va muy mal. Entonces, la que le va muy bien, digo empresas, actividades. En la actividad de agropecuaria le está yendo mal y tiene quebranto, y en la actividad de venta de insumos tiene una utilidad enorme, con lo cual si es un único contribuyente, bueno, va a terminar tributando un impuesto a las ganancias reducido por esa pérdida que está generando la actividad de producción agropecuaria. En cambio, si tiene 2 sociedades por separado, en una tiene quebranto impositivo, que vamos a ver cuándo lo va a poder aprovechar en el futuro, y en la otra tiene que pagar impuesto a las ganancias por toda esa enorme utilidad.
Y lo mismo con el IVA, donde puede haber algunas actividades que generen saldo técnico y otras actividades que no lo hagan. Esto podría ser una planificación para alguien que está en el mundo de los saldos técnicos en el IVA. Lo que pasa es que no es fácil crear o pensar o ver qué otra actividad puede tener suficiente valor agregado para absorber esos saldos técnicos que suelen ser muy, pero muy importantes. Y ya para remitirnos al tema de fondo, si se quiere, reorganización, transformación y regularización de sociedades. Reorganización es todo muy lindo en principio, en el sentido de que es conveniente la reorganización porque es libre de impuestos. Libre de impuestos y se trasladan todos los atributos, si hay quebrantos impositivos en las antecesoras. Acá siempre se habla de antecesoras y continuadoras. Entonces, si hay quebrantos impositivos en las antecesoras, se trasladan también la franquicia, se traslada el régimen de venta y reemplazo, se traslada todo de las antecesoras a las continuadoras. ¿Y qué es reorganización? Hoy está en el artículo 80 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, es fusión, o sea, se juntan empresas a través de una tercera que se forma o por absorción de alguna de ellas, o al revés, se escinden, acá es separar, fusión es unir, juntar, acá escisión es separar, dividir, entonces se divide una empresa en otra u otras, que deben continuar en conjunto las operaciones de la primera. Y finalmente un tema más particular, que es ventas y transferencias entre empresas que constituyen un mismo conjunto económico, que según dicen no es un tipo de reorganización, pero tiene un tratamiento distinto, y serían transferencias de fondo de comercio. No es que le vendí un campo a una sociedad a la otra, sino que es la venta, digamos, de la integralidad, por decirlo así, o del fondo de comercio. Como decíamos antes, las ventajas están en el artículo 81 porque las transferencias de bienes que se realicen con motivo de proceso de reorganización no tributan, no están alcanzadas ni por ganancias ni por IVA y se trasladan todos los derechos y obligaciones fiscales, como decíamos, de las antecesoras a las continuadoras. Quebranto, saldo de franquicias impositivas, régimen de promoción, lo que fuera. Y el problema es el cumplimiento de los requisitos. Cuidado que hay una enorme cantidad de dictámenes, una enorme cantidad de dictámenes que son pronunciamientos del fisco con respecto a reorganización, una enorme cantidad de fallos, hay situaciones muy diversas, y el problema es que si no se cumplen con los requisitos y no es una reorganización, se cae todo como un mazo de naipes y todos los impuestos que no se tributan, si la reorganización es exitosa, pasan a ser obligados. O sea, el fisco va a obligar, mire, usted me tiene que pagar impuesto a las ganancias, me debe el IVA, le voy a aplicar intereses, le voy a aplicar multas, o sea, catástrofe. Por eso yo digo que hay que estar muy seguro y tiene que ser muy bien armado un proceso de reorganización, evitando los temas conflictivos. Entonces, ¿cuáles son los requisitos fotográficos? Estos tal vez sean un poco más fáciles de cumplir porque son a un momento determinado, que es a la fecha de reorganización. El 80% del capital de las sucesoras debe pertenecer a ese momento a los mismos titulares del capital en las antecesoras. Después, las empresas tienen que estar en marcha. No puede ser una empresa que digamos, cerrada. Pero dice, si hubiese un cese, el cese se tendría que haber producido no más de 18 meses antes de la reorganización. Y el tercer requisito de este tema fotográfico al momento de efectuarse la reorganización es que debieron haberse efectuado actividades iguales o vinculadas durante los 12 meses anteriores a dicha fecha. Los posteriores a la reorganización son más complicados porque alguien por ahí puede no cumplirlos o se va, está sujeto a condición, ¿no? A esta condición suspensiva resolutoria que, bueno, mirá que si no cumpliste se cae. ¿Y qué es lo que hay que seguir cumpliendo por 2 años? Continuar como mínimo por ese lapso con algunas de las actividades de las antecesoras. Acá también hubo problemas, una cantidad de dictámenes, si tenían que ser absolutamente todas, si podía ser algo parecido, si podía hacer algo distinto. Bueno, hay que tener cuidado con esto, pero lo ideal es cumplir exactamente con todas las mismas actividades que las antecesoras, para no entrar en ningún conflicto. Y la permanencia en 2 años en la titularidad del importe que poseían al momento de la reorganización. Y por suerte acá dice importe y no dice porcentaje, quiere decir que no está prohibido que se incorporen nuevos accionistas o socios. Pero acá la pregunta del millón es si Juan Pérez, que era uno de los
estaba, de los accionistas. Después se va, dice, no, yo a los 6 meses vendo mi participación. Y bueno, se cae la reorganización, pero en realidad debería caerse en forma proporcional para el que incumplió, ¿no? Porque por ahí él fue una decisión y él continuó con la actividad agropecuaria, pero a los 6 meses o cambió de actividad o vendió la participación, ha incumplido, se cae la reorganización, pero debería ser en la parte que a él le corresponda. Como estamos en un tema de sociedades, hay requisitos que están en la ley ex 19550, sigue siendo la ley 19550, pero ahora se llama Ley General de Sociedades, y entonces hay compromisos de fusión, resoluciones sobre el acuerdo de tenedores de capital. Acá tienen que participar, obviamente, no solamente contadores, sino abogados o especialistas en sociedades, para que se cumplan también todos los requisitos societarios. Publicidad 3 días en el boletín oficial, tiene que haber un acuerdo definitivo de fusión, tiene que inscribirse al registro público de comercio y los bienes registrables también se inscriben a nombre de las nuevas sociedades, y comunicar a la AFIP dentro de los 180 días de la reorganización. ¿Qué ocurre con las empresas unipersonales y las sociedades de hecho? ¿Están afuera? Bueno, acá es distinto, a pesar de que alguna doctrina discute. Bueno, la misma AFIP ha aceptado que se pueden reorganizar las sociedades de hecho, las unipersonales, porque esto es reorganización de empresas, ¿no? O sea, se aparta de las normas de los códigos de fondo, y viejos dictámenes la AFIP esto lo ha digamos, aceptado. Fíjense que en antecedentes más recientes estaban hablando, por ejemplo, de una sociedad de hecho agropecuaria, se escinde, entonces sigue Juan y sigue Pedro, pero es válido, porque ahora son Juan y Pedro, no es Juan y Pedro sociedad de hecho. Bueno, pero en la medida que sean empresas unipersonales, sí, que sigan explotando el campo en forma propia o inclusive a través de contratos de capitalización, o sea, contratos asociativos de los cuales hemos hablado. Recuerden que en los contratos asociativos ambas partes son coproductores, con lo cual está bien, dijo esta resolución de la AFIP, resolución 26 del 2013, que perfectamente se puede continuar con la actividad empresaria directamente a través de explotación propia o a través de contratos de parcería agrícola, ganadera, capitalización, etc. En cambio, si alguno de los continuadores lo que hace con el campo es arrendarlo, ahí eso no. ¿Por qué? Porque eso no es una actividad empresaria, es una renta de la primera categoría, no hay empresa, y esto es reorganización de empresas. Tiene que continuar con la actividad empresaria, al menos por 2 años. En materia de traslado de los quebrantos, se introdujo una limitación, pero solo para el traslado de los quebrantos. O sea, la reorganización es válida, pero esto fue con la reforma de la ley 25.063, para que se puedan trasladar los quebrantos en una reorganización, los titulares de las antecesoras debieron haber mantenido durante los 2 años anteriores a la fecha de reorganización al menos el 80% del capital en dichas empresas. Quiere decir que si fueron cambiando, a ver, la sociedad El Mangrullo se reorganiza, pero Juan y Pedro, que eran los accionistas originales del Mangrullo, cambiaron, después no eran ni Juan ni Pedro, sino que era Joaquín y Felipe, en los 2 años anteriores a la reorganización, resulta que los quebrantos no serían trasladables. La fecha de reorganización es muy importante porque de ahí se cuentan un montón de cosas, ¿no? Como estamos diciendo, el tema del mantenimiento de la actividad, el tema del mantenimiento del importe de la transferencia, el tema de los 180 días que es tan importante para comunicarle a la AFIP la reorganización, y la fecha se entiende que es el momento en el cual se empieza a desarrollar la actividad por parte de la o las continuadoras, o sea, cuando la o las continuadoras, las sucesoras, comienzan a realizar la actividad. Y bueno, hay distintas alternativas: que la fecha sea anterior al acuerdo definitivo, coincidir con el acto de fusión o decisión, que sea diferente a la aprobación e inscripción al registro, pero nunca podría ser anterior a los balances especiales. Hay un montón de jurisprudencia en materia de reorganización, yo no los voy a aburrir. Esto es un antecedente jurisprudencial vinculado con la fecha de reorganización en Sociedad Industrial Argentina. Acá lo importante es señalar que en muchos casos las partes establecen que en los negocios de la sociedad incorporada continuarán siendo administrados por el directorio hasta la fecha de la firma del acuerdo definitivo de fusión. Es como que continúan siendo realizadas en algunos casos
como por cuenta y orden, por un tema también de inscripción en los registros. Vieron que para la actividad agropecuaria, bueno, hay que estar inscripto, ¿no es cierto?, en una serie de registros, en el CISA, en lo que fuera, en el RUCA, en el SICSA, etc. Con respecto a los 180 días, acá el fisco en muchas oportunidades ha tenido, o casi siempre, una actitud, digamos, de considerar que si no se cumple con la comunicación dentro de los 180 días, se cae la reorganización como un mazo de naipes. Y lo ha dicho en cantidad de dictámenes. Sin embargo, la jurisprudencia ha venido en contra, porque se trata de un requisito formal, un requisito meramente formal. Bueno, me olvidé, no lo pude hacer por X motivos, tendré que demostrarlo, hubo demoras en la inscripción en la Inspección de Justicia, no me dieron, ¿no? Lo que ocurra, es bastante común esta cuestión. Y tenemos una cantidad de fallos donde se dice que la falta de cumplimiento en tiempo y forma al requisito de comunicación solo sería una infracción formal. Y lo importante es que el último fallo que está remarcado es un fallo de Corte Suprema de Justicia, en la causa Loma Negra. Entonces, ¿cuáles serían? ¿Cuándo se cae la reorganización como un mazo de naipes? Con la falta de comunicación a la AFIP dentro de los 180 días corridos, desde la fecha de reorganización, como dice la resolución. Hay una resolución que es la 2513, este es el régimen que hay que utilizar para informarle al fisco la reorganización. Empieza informáticamente, pero hay muchos elementos que hay que suministrar también la agencia. Los antecedentes de jurisprudencia ya dijimos que son en contra de esta postura del fisco de que se caiga la reorganización como un mazo de naipes. Ya vimos que han considerado que es un requisito meramente formal, pero por las dudas, tratemos de no incumplirlo, ¿no? Lo que sí hace caer la reorganización, y ya lo dijimos, es el cambio o abandono de la actividad dentro de los 2 años, o la venta de la participación dentro de los 2 años de la fecha de reorganización. ¿Qué ocurre cuando una empresa unipersonal se convierte en sociedad? Estamos hablando de Juan Pérez y se va a convertir en una sociedad constituida no regularmente. Esto podría considerarse como una transformación. Ya en aquel momento, esto es un dictamen del 2002, lo que había dicho el fisco que no, que debía considerarse como una reorganización, pero como venta o como entre el mismo conjunto económico, ¿no? En el inciso C del artículo 77, que hoy es el inciso C del artículo 80. Pero fíjense que tenemos una consulta vinculante muy reciente, que es esta consulta 46 del 2001, donde alguien le pregunta también al fisco, mire, yo tengo un patrimonio afectado en una empresa unipersonal y me dedico a la actividad agropecuaria, que es cría de ganado bovino y ovino, y ahora voy a constituir una sociedad anónima unipersonal. Vieron que a partir del nuevo Código Civil y Comercial está la alternativa de la sociedad anónima unipersonal. Pero antes, este buen señor tenía el patrimonio afectado a la empresa unipersonal. Entonces preguntó si podía ir por cómo era, si esto era una transformación o si era una reorganización, y el fisco le contesta que es una reorganización, ¿sí? Que encuadra como venta y transferencia dentro de un mismo conjunto económico y que tiene que cumplir con los requisitos de la reorganización, pero no la presentación de la documentación. ¿Por qué? Porque no se trata exactamente de una transferencia de un fondo de comercio que está regulada por la ley 11.867. Entonces lo que dice es, mire, esto sí es una reorganización, esto es venta y transferencia del mismo grupo económico, es artículo 80 inciso C de la ley del impuesto a las ganancias y está eximido de presentar la documentación de publicación, etc. Y fallos más recientes, bueno, simplemente porque son recientes, están acá mencionados. Acá la falta de presentación de la constancia de inscripción y o inicio del trámite en la IGJ. Entonces, acá el fisco dijo, mire, no presentó documentación, no acompañó la constancia de haber cumplido con el requisito de publicidad. Y bueno, en realidad el requisito de publicidad no sería obligatorio, ¿sí? Y también está siendo discutido hasta en la Corte, que los que están en el mundo del inciso C, o sea, conjunto económico, no deberían cumplir con todos los requisitos que sí se establecen para aquellos que realizan la reorganización vía fusión o vía escisión. Y en Turismo 2,
también fallo de corte, por eso tal vez la importancia. Acá se le ocurrió a la Cámara, mire, lo que está haciendo usted no promueve la eficiencia en la organización empresaria. Y en realidad eso no es un requisito que esté previsto ni en la ley ni en el reglamento. La Cámara dijo, usted lo hace porque le conviene, pero acá no hay una eficiencia en la organización empresaria. Bueno, no está previsto en la normativa que eso sea, el texto legal nos dice que siempre tiene que conllevar una mayor eficiencia. Puede ser inclusive por un tema X, ¿no? De conveniencia. Y ahora, y para ir terminando, vamos a hablar de una cuestión que es más fácil, que es más simple, que es más pacífica, que podemos hacer, que estamos en un mundo más tranquilo, donde no tenemos que cumplir con ninguno de los requisitos de la reorganización, porque no es reorganización, es transformación de sociedades. Resulta que alguien tiene una sociedad en comandita y la va a transformar en una sociedad anónima, o sea, va a elegir otro tipo societario, es un mero cambio de ropaje jurídico. Alguien está con una sociedad colectiva y la va a transformar en una sociedad anónima, pero es mismo contribuyente, misma actividad, mismo quit, mismos accionistas, hay una continuidad, no hay un nuevo ente. Entonces esto está en los artículos 74 y 77 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, obviamente que requiere el cumplimiento de requisitos societarios, acuerdo unánime de socios, un balance especial, el tema de instrumentar cuáles son los órganos de la sociedad que se va a transformar, publicar un día, solo un día, no 3, en el boletín oficial, inscribir en el registro público de comercio, son los requisitos que establece el artículo 77 para esto que es una mera transformación, un mero cambio de ropaje jurídico, y tenemos cantidad de dictámenes que dicen eso, que no se trata de reorganizar, y no hay que cumplir con ninguno de los requisitos que antes veíamos tan estrictos y tan así, peligrosos en materia de una reorganización. Acá vamos por un camino pacífico, esto es simplemente, no me gusta tener esta sociedad colectiva o esta SRL, y entonces la voy a transformar en otro tipo societario admitido, como por ejemplo una sociedad anónima. Bueno, el artículo 74 de la ley dice que habrá transformación cuando una sociedad adopta otro de los tipos societarios previstos, no se disuelve ni se alteran los derechos y obligaciones. También ya lo venía diciendo la AFIP en dictámenes viejísimos. En la transformación hay un único sujeto, permanece a pesar del cambio de la forma societaria, sigue siendo el mismo sujeto. De nuevo, es un cambio de forma, un cambio de ropaje. En cambio, en el tema de reorganización, hay algún sujeto que se disuelve y otro que nace, es completamente distinto, ¿sí? En transformación hay una continuidad. Fíjense que en este viejo dictamen, cosa curiosa, ¿no? Una sociedad anónima decidió transformarse en una sociedad colectiva, y dice, sí, claro, es factible. Y bueno, le convenía, por ahí le conviene hoy, ¿no? Decir, desde el punto de vista impositivo, me conviene más ser sociedad colectiva que sociedad anónima, o por lo que fuere, ¿no? Que en general parece ser al revés la cuestión. Me quiero ir de la sociedad colectiva porque tengo responsabilidad solidaria ilimitada y me transformo en una sociedad anónima. En este caso fue así. Una sociedad anónima se transformó en una sociedad colectiva. De nuevo, esto es simplemente una mutación de un tipo social por otro, no es reorganización, y lo único que hay que ver es cómo cambia el tema de impuesto a las ganancias a partir de qué ejercicio, de acuerdo a la modificación societaria, y qué ejercicio. ¿Por qué? Porque una sociedad anónima tributa en cabeza propia, a la tasa, no sé, hoy del 25, 30 o 35, y en cambio una sociedad colectiva no tributa en cabeza propia, sino que el resultado se asigna entre los socios, es un sujeto empresa, aplica todas las normas de los sujetos empresa, imputa por lo devengado, está obligado al ajuste por inflación impositivo, toda renta está absolutamente grabada, todo lo que ya sabemos en materia de cualquier sujeto empresa, incluyendo las empresas unipersonales, pero no tributa en cabeza propia, sino que el resultado se asigna a los socios lo incorporan en sus declaraciones juradas personales. Y para terminar, pues ya estamos más o menos en hora, esto es lo que se hacía en algún momento con el artículo 22 del decreto, no del decreto, el 22 de la ley de sociedades comerciales, que ahora no existe más. Antes existían sociedades de hecho, y las sociedades de hecho se podían regularizar. El instituto de la regularización. Alguien tenía una sociedad irregular y la regularizaba a través de este proceso que era muy parecido al de la transformación. Estaba mal vestido, estaba de jeans, zapatillas, y qué sé yo, tenía que ir al casamiento de mi hija, bueno, me cambié y ahora estoy de frac y galera, y esto se admitió en viejos dictámenes, y tenemos también dictámenes
relativamente más nuevos, donde se admitía esta historia de la regularización. Inclusive en el caso de fallecimiento, se decía que la sucesión indivisa era una especie de sociedad de hecho que podía regularizarse adoptando algún tipo societario de los admitidos, pero hoy no existe más el artículo 22 de la ley 19.550 porque tampoco hay más sociedades de hecho, sino que tenemos sociedades que sí están reguladas, que son las simples e informales, donde ahí lo que se prevé es una continuidad, y también ahí lo que voy a hacer es transformar esa sociedad simple o residual, la voy a transformar, si quiero, si me interesa, en una sociedad otra, una sociedad anónima, una SRL, o sea que sería una transformación. Bueno, son las 10 menos 5 más o menos, hemos ido un poco al galope, pero la idea era tratar de hacer un repaso de estos temas, y cuando uno los tiene, bueno, hay que verlos en detalle, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Armamos una nueva sociedad? ¿Sí o no? ¿Ya tenemos una sociedad preexistente? ¿Usamos la sociedad preexistente? Bueno, es un emprendimiento puntual, y entonces ¿para qué vamos a armar una sociedad nueva? Usemos alguna figura asociativa, como el tema de contratos asociativos agropecuarios, que algo hemos visto, el tema de los fideicomisos, que creo que también algo vimos, o si lo seguiremos. Estas cuestiones son como para por ahí seguirlas y verlas más en detalle en alguna otra charla. Esto es un paneo general, porque obviamente cuando alguien, es importante, ¿no? Es importante el tema del inicio, ¿no? Cómo empezar, de qué manera me conviene empezar. No es porque no se pueda cambiar más adelante, ¿no? Si tengo una figura que no me conviene, la puedo cambiar, e inclusive para eso está el tema de la posible reorganización, ¿no? Ver de qué manera, y además hay cuestiones sucesorias de por medio, ¿no? O gente que no quiere seguir con la actividad, temas familiares, esto tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Hay gente de la familia que quiere seguir con la actividad, otros que no, bueno, ver qué hacer, también ver el tema, obviamente, si tengo una sociedad anónima, tengo ventajas, ¿no? Por el tema de la venta de acciones, como alguien se va de una sociedad anónima o se va de una SRL, ¿eh? Algunos continúan, otros siguen, no forzosamente tengo que elegir caminos de reorganización. Así que, bueno, esto pretendió ser un paneo. La verdad que espero que algo de lo que estuve comentando les sea de utilidad, por lo menos para empezar a ver algunos de estos temas cuando les toque en la práctica. Así que, Mónica, hasta acá llegamos, ¿no? Sí, No sé Osvaldo, si hay alguna... la verdad que fue muy interesante. Tenemos alguna preguntita que nos dejaron en el chat que dice, en el caso de donación de padres a hijos de la explotación ganadera para que la continúen, ¿se traslada también las valuaciones históricas de la hacienda que se venían trayendo? Sí, hay poco escrito sobre ese tema, pero yo entiendo que ahí también habría una suerte de continuidad, pues es una donación, ¿no? Ahí no hay transferencia onerosa, ¿no es cierto? Y bueno, no habría gravabilidad, pero en impuesto a las ganancias, las normas establecen en el caso de transmisión gratuita, de donaciones, etcétera, se toma el valor que los bienes tenían para los antecesores, en este caso para los donantes, para los padres, que son quienes están efectuando esa donación. Así que, bueno, el tema de las donaciones se ha puesto muy, muy en boga últimamente, también por otras cuestiones, ¿no? Por el tema del impuesto sobre los bienes personales, el tema del aporte solidario y todo lo demás, ¿no? Con lo cual, mucha gente se apuró a donar como para no tener un impacto en el impuesto a las ganancias, el impuesto a las ganancias, perdón, el impuesto sobre los bienes Sobre los bienes, personales, claro. o, sí, o en el tema del aporte solidario, pero bueno, vieron que ahí también hubo una discusión, o el tema de la fecha, o hasta qué fecha se consideraba que podía hacerse esa donación. Bueno, supongo que no vamos a tener aporte solidario nuevamente, que fue por única vez. Vamos a ver qué ocurre, porque en materia impositiva todos los días tenemos sorpresas. Lo concreto es que, bueno, el gobierno por supuesto necesita fondos de manera desesperada, pero vamos a ver qué impuestos puede llegar
a incrementar o no. Acá hay una cuestión que se está discutiendo antes de fin de año. ¿Qué va a ocurrir antes de fin de año? ¿Por qué? Y porque tenemos el tema de la sobretasa, si ustedes quieren llamarla así, de impuestos sobre los bienes personales para los bienes que están ubicados o radicados en el exterior. Eso termina. Quiere decir que si no hay una modificación legal, en el 2021 no aplica. Tenemos también el tema del ajuste por inflación impositivo. A partir del 31 de diciembre del 2021, este ejercicio que va a cerrar ahora el 31 de diciembre del 2021, el tema de los sextos no corre más, con lo cual, salvo que haya alguna modificación legal, se va a poder computar íntegramente el ajuste por inflación impositivo del ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2021, con lo cual hay muchos, por ejemplo en el mundo de producción agropecuario, que respirarán aliviados, porque en general arroja pérdida por el ajuste por inflación impositivo en productores agropecuarios. Pero hay gente que está muy endeudada, donde es al revés, ¿no? Se han venido beneficiando por este tema del no cómputo del ajuste por inflación en su integralidad. Así que estamos en la espera, no falta mucho, ¿no? Tendría que ocurrir algo antes de fin de año para ver si cambia o si sigue como está, con lo cual es difícil augurar qué es lo que va a ocurrir, y porque también está la política de por medio, así que veremos qué es lo que pasa. ¿Qué sucede? Acá nos preguntan, hola, ¿los toros se pueden amortizar en forma acelerada? Los toros. Bueno, es una muy buena pregunta. En realidad, recuerden que los reproductores se amortizan. Los reproductores son justamente los machos, los toros, y las hembras son las que sean de pedigrí o puras por cruza, así que han entrado en los regímenes siempre, en los regímenes de amortización, se amortizan por supuesto. Habría que ver entonces en este régimen que todavía no está aprobado, pero probablemente se apruebe, de promoción agroindustrial, que los toros sí estarían comprendidos en este régimen de amortización acelerada. Obviamente los que se adquieran a partir de cierto momento, ¿no? Cierta fecha, exacto. Exactamente. Bueno, exacto. Por el momento no tenemos más consultas, ya nos empiezan a agradecer la capacitación, que fue muy interesante. Muchas gracias, Osvaldo, te estoy poniendo. Muchas gracias, excelente, nos dice Ángeles. Bueno, muchas gracias. la verdad que como siempre es súper clara y bueno, ya conocen nuestra modalidad. Si queda alguna consulta al momento de leer el material o después de la charla, nos la hacen llegar a través de nuestro canal de WhatsApp o mail y será respondida. Y acá nos pone Natalia, muchas gracias, fue rápido pero efectivo. Sí, disculpen el tiempo, ¿no? Tal vez, bueno, ya veremos, ¿no? Tal vez sigamos con el formato de una hora o no, ¿no? Mónica, el año que viene, pero... Bueno, sí, un sí. poco lo que hablábamos, ¿no? De ver los temas y de plantearnos en una hora para novedades y actualización. Está bueno porque nos ponemos al día rápidamente, pero por ahí en alguna que nos toque algún tema más largo o algún tema más de planificación, por ahí podemos pensarlo en 1 hora y media. Pero bueno, ya requiere otra dedicación de todos. Bueno, Osvaldo, muchísimas gracias. Esta fue la última del No, año, gracias. Osvaldo. Se nos termina el Sí, 2021. sí, ya tenemos que, parece que no, pero se acabó el año, impresionante. Así que bueno, muchas gracias por la convocatoria, muchas gracias Mónica por toda la ayuda, la colaboración, ¿no? Sin Mónica esto no hubiese sido posible. Mónica, Camila, Josefina, así que les agradezco muchísimo. Equipo. Bueno, espero que todos terminemos bien el año, que tengamos un mejor 2022. Y bueno, nos estaremos viendo a partir de marzo del año próximo. ¿Sí? Perfecto. Bueno, excelente. Felices fiestas y por si no nos hablamos. Gracias, felicidades para todos. Bueno, nos estamos viendo. La próxima charla que tenemos es la de clima. Cualquier consulta también sobre las charlas están en la página web de la Mutual. Saludos a todos y nos estamos viendo en la próxima capacitación.